Bendiciones. Cambiar el agua en vino es, eh, es un truco espectacular y algo que mucha gente, en lo que mucha gente cree y algunos buscan, ¿verdad? Y muy pocos encuentran. Entonces los cuentos, historias, anécdotas sobre eventos milagrosos existen en todas las religiones y se suele considerar como una señal, como una evidencia de divinidad, de lo sobrenatural. Pero no evidentemente al 100%. Ahora también hay un argumento que dice de que los demonios mismos también pueden crear fenómenos supernaturales para engañar a la gente. Y el hacer bien, o sea, cambiar el agua en vino es evidentemente un ejemplo nomás. Cambiar el agua en vino me refiero a todo lo que se entienda como supernatural o sobrenatural o paranormal, lo milagroso, ¿verdad? Y la primera cuestión que surge luego es sobre la definición misma del término, ¿verdad? Evidentemente, de acuerdo a la filosofía, no existe lo sobrenatural ni lo paranormal, porque todo es natural y todo es normal. Lo que existe es, y esto es algo que dice San Agustín, no es de que los milagros vayan en contra de las leyes de la naturaleza, sino que simplemente van en contra de nuestro entendimiento de las leyes de la naturaleza. Entonces, una cuestión de tecnología, ¿verdad? Creo que dice Arthur C. Clarke también, dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no es distinta ni diferente de la magia, ¿verdad? Entonces, ¿qué implican estos dichos? Implican de que hay leyes más profundas de lo que la mayoría de la gente está consciente. Y entonces no es una cuestión de que es algo absolutamente sobrenatural ni paranormal, sino que es un, una cuestión, un hecho acerca de gente que sencillamente llegó a una comprensión más profunda del universo, de la realidad de la naturaleza. Y entonces opera desde esos niveles y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero como dije, para hacer bien hay ciertos factores que deben ser tenidos en cuenta, se deben considerar. Y el primero de ellos evidentemente es cuando, si uno llega a ese nivel, ¿verdad? No, y esto va en contra, en cierto sentido, de la expectativa de mucha gente, porque el ejemplo, el paradigma principal es, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? En nuestra cultura. Y Jesús hizo muchísimo milagro, ¿verdad? Como yo suelo decir, de manera casi exhibicionista o casi promiscua, ¿verdad? Él mostró todos esos poderes prácticamente a cualquiera que venía junto a él, ¿verdad? Incluyendo a los ingratos y malagradecidos. Bueno, él igual nomás lo hacía, ¿verdad? Gente que no le agradeció o incluso se fue y le denunció, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. El punto es de que Jesús es un caso muy particular, pero que se volvió la norma en el sentido de que la expectativa creada es de que, bueno, hay que hacer nomás eso, ¿verdad? Pero los espiritualistas que llegan al nivel de Jesús no son generalmente como él, no es que hacen todos los días, podemos decir, o a cualquiera que se acerca junto a él, ¿verdad? Pidiendo ayuda, ¿verdad? Hay varios criterios para verdaderamente eh, hacer esa conexión. Evidentemente debe haber humildad, debe haber fe, debe haber una verdadera necesidad, debe haber una conexión con esa divinidad. Y todo eso es lo que respecta a la persona, a quien hace el petitorio, a la persona que acude pidiendo los milagros. Ahora, la persona que hace o que va a hacer también debe seguir, debe tener criterios a seguir. Y
el más importante de ellos es el libre albedrío, ¿verdad? La libertad. No violar la voluntad de nadie, porque eso es sagrado, ¿verdad? Y violentar el libre albedrío es un acto satánico, en realidad. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora, se presenta la ocasión, la oportunidad, y teniendo en cuenta los criterios de la persona que pide los milagros, ¿verdad? Como ya mencioné. Entonces ahí uno dice, bueno, si se va a efectuar el milagro, en primer lugar no se debe violar el libre albedrío de nadie, ¿verdad? Sea la persona que quiera el milagro o otros testigos que hayan cerca e incluso la persona que va a hacer esos milagros y quienes estén ulteriormente afectados por ese cambio, suponiendo que sea, por ejemplo, una enfermedad muy grave como el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? O algo así, muy fuerte. Entonces uno hace como una especie de cálculo espiritual, ¿verdad? Un cálculo intuitivo y dice, bueno, el destino de esta persona va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Y si era evidentemente, suponiendo de que ese cáncer o esa enfermedad le iba a matar a la persona y iba a morir, bueno, se muere, ese era su destino ahora. Pero si se va a mejorar, si ese cáncer se va a curar o lo que fuera que tenga, y esa persona, además de ser curada, va a ser positivamente afectada por ese cambio, por esa mejoría, por esa sanación, y va a vivir una buena vida, evidentemente con positividad, creatividad y productividad, entonces ahí sí se puede hacer, ¿verdad? Eso sería lo ideal porque sería absurdo que una persona que está destinada a morir, vos le curás, le sanás y entonces se cambia su destino y vive, sigue, tiene la oportunidad de vivir 20 años más o lo que sea, pero usa mal esos 20 años. Se convierte en peor persona de lo que era antes. Eso no tiene sentido. Entonces ahí es donde entra ese cálculo, como dije, o intuición espiritual de decir, bueno, ¿cómo le va a afectar en la profundidad del corazón, en la profundidad de la conciencia, el milagro a la persona? A eso me refiero con no violentar el libre albedrío, porque ese libre albedrío, uno de una u otra manera debe como que adivinar o apostar a que la persona se aferre y siga ese supremo bien, siga esa buena voluntad, siga esa benevolencia y esa tenga una buena vida básicamente, ¿verdad? Y afecta a otros positivamente. Entonces ese es el cálculo más importante que se debe hacer, porque si es que, y esto es lo que también se menciona en la Biblia, en el caso de Jesús, que le curó a algunos y no valoraron eso, ¿verdad? No le dieron importancia o se fueron y le denunciaron, ¿verdad? No, como ese caso, esto está en el Evangelio de Juan, un hombre que estuvo enfermo como que 40 años y después le curó Jesús. Era un sábado en el cual le curó y le encontraron los fariseos y le dijeron, ¿pero te curaron en sábado? Sí, ¿y quién fue? ¿Quién es la persona que hizo esto? Una especie de sacrilegio. No sé, dijo el hombre. Bueno, más tarde se encontró con Jesús y Jesús le dice, ahora ya estás curado, no peques más o si no te va a pasar algo peor. Y ahí el hombre como que se quedó. Y ahí se fue directamente a denunciarle a Jesús ¿verdad? Con los fariseos. Y entonces, evidentemente hay más factores, hay más criterios que se deben tener en cuenta. Otro de los factores y criterios es, y esto siguiendo la línea de precaución y cautela que uno debe tener al usar estos poderes, ¿verdad? Que Jesús, por ejemplo, no tuvo, ¿verdad? Que es, como ya expliqué el ejemplo tenido generalmente en cuenta, es de que cuando se hace el milagro, siempre debe haber como que un espacio de duda, podemos decirlo, o de sospecha, o de causalidad natural que un ateo, un agnóstico, un científico pueda tener. ¿A qué me refiero? Volviendo al ejemplo del cáncer, evidentemente si se acude a un sanador, boom, te cura de cáncer, y vos te vas al doctor, y le decís, cura milagrosa a tu doctor, ¿verdad? Y el doctor no te va a decir, sí, 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 cura milagrosa, el doctor te va a decir remisión espontánea, o te va a decir efecto placebo. Entonces, es bueno que haya como que una cortina de humo que cubra, que tape esa especie de intervención sobrenatural que uno haga a través de, como dije, esa explicación científica o naturalista que se corresponda con el hecho milagroso. Entonces, si es que a uno le dicen, bueno, y sale el chisme, el rumor de que ahí está un sanador que me curó, lo que sea, entonces uno puede decir, no, efecto placebo, remisión espontánea, ¿verdad? Entonces,
Esa es la manera en la cual la mayoría de los espiritualistas trabajan, porque es una manera en la cual se conserva ese poder, como que, no en secreto, ¿verdad? Porque no existen los secretos para la omnisciencia divina, ¿verdad? Pero como que una manera misteriosa de entender sin entender, de saber sin saber. Entonces, otro factor a tener en cuenta es justamente la especie de, de reflejo o, o sombra, podemos decirlo, yo le suelo llamar a veces activación de la sombra, ¿verdad? Es cuando que hay una energía positiva y luminosa, pero que el mundo, ¿verdad? El ego, tiene una reacción contraria a eso. ¿A qué me refiero? Y esta es otra de las cosas que yo veo en muchos de los espiritualistas que son sanadores, que son gente así, ¿verdad? Gente mágica, les suelo llamar yo. Entonces, ese es uno de los efectos que yo veo que tienen, de que ellos, como no está totalmente transparente en sus conciencias el origen del poder milagroso y sobrenatural, entonces es como que hay una contrapartida a ese poder, una sombra, una activación de esa sombra que es Satanás, demonios, entidades, malos espíritus, ¿verdad? Que deben contrarrestar esa positividad y luminosidad, y lo contrarrestan en su propia mente y en su karma, ¿verdad? Entonces, en esto también Jesús, el ejemplo de Jesús también se aplica, ¿verdad? Por eso su pasión y su muerte y todo el dolor que él tuvo que pasar, porque se creó, con todo lo bueno que él hizo, se creó una contraonda, un shock, una reacción de odio, de envidia, de, muchos sentimientos negativos hacia él, especialmente de la casta sacerdotal, ¿verdad? Entonces, porque se sentían amenazados en su posición de poder y privilegio por este hombre que viene y es como que más o menos no va a dejar sin seguidores, más o menos. Entonces esa es una de las cosas. Hay que tener cuidado. eh, bueno, y acá hay una distinción entre la filosofía y la religión, ¿verdad? En la filosofía no existe Satanás, no existe el demonio, no existe nada de eso. En la religión sí, en todas las religiones existen diablitos y demonios, entonces hay que tener en cuenta ese factor. Y el último que voy a mencionar ahora es el origen del poder sobrenatural, que como dije, muchos sanadores y mucha gente mágica, como digo, como que sutilmente, inconscientemente se consideran a ellos mismos, a su ego, como el origen del poder, ¿verdad? Sea por sus rituales, sea por sus creencias, sea por su religión. Entonces es como que yo hago mi trabajito, acumulo mi energía y ahí viene el poder sanador o el poder milagroso, y no es así. Ese razonamiento siempre va a tener problemas porque el ser humano tiene recursos, energía y tiempo limitados, lo cual no es cierto y no se aplica a la inteligencia omnipotente que con un chasquido de dedos puede solucionar cualquier cosa. Entonces hay dos maneras de encarar ahí el tema, en el sentido de que el ser humano siempre va a tener limitación, siempre va a disminuir su poder, por decirlo así, si es que piensa que tiene el poder, y eso va a disminuir o va a fluctuar. Pero para Dios eso no se aplica porque Dios es omnipotente. Entonces, a tener en cuenta las consideraciones para cambiar el agua en vino a quienes estén interesados en esa onda.